Amén. Es una bendición, hermanos, estar en este lugar siempre alabando el nombre del Señor. Dios bendiga su vida y la de su familia, que sin duda le acompaña esta mañana. Los cantos han sido alusivos al tema. Hoy estamos celebrando en Guatemala la independencia de nuestra querida patria. Algunos lo ponen entre comillas, pero es lo que se celebra, ¿verdad?, en los centros educativos, y pues algunas iglesias también acostumbran participar en ciertas actividades como ir a traer una antorcha y otras cosas, ¿verdad? También se involucran en compartir algún tema dentro de alguna escuela. Todo ello pues es bueno, pero nosotros hoy estamos celebrando nuestra verdadera libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el tema que nos va a ocupar esta mañana, y mi esposa ya dio la cita y les animo que nuevamente me acompañen, hermanos, a la carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer únicamente los versículos del 1 al 5, hermanos. Vean, Gálatas es una escritura pues que habla casi que con las leyes del judaísmo y la relación con el cristianismo, pero como es muy extenso el tema, solo voy a tomar 5 versículos. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 5. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Lo puede hacer. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartir con ustedes el tema: la libertad en Cristo frente a la esclavitud de la ley. Ese es el tema. La libertad en Cristo frente a la esclavitud de la ley. Y siempre con su Biblia abierta para que podamos juntos ir analizando los textos que ya hemos leído, a manera de comprender a grosso modo lo que estaba sucediendo en las iglesias, no en una iglesia, sino que en las iglesias que el apóstol Pablo había fundado en la región de Galacia. Eran muchas, no solamente una iglesia, pero allí había un problema, había una controversia sobre el tipo de relación que los judíos, los cristianos gentiles debían tener con las leyes judías. Y había un problema porque habían ciertos maestros que andaban enseñando que ellos debían circuncidarse como requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Y ese era un problema que había causado divisiones entre la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo está preocupado, y con esa preocupación escribe esta carta a las iglesias. Eran iglesias relativamente jóvenes, no eran iglesias de 100 años como la nuestra. Eran congregaciones bastante jóvenes, y pues cuando la congregación es bastante joven, pues está más vulnerable a una situación de
de una falsa doctrina. En nuestra iglesia, amigos, pues también se han dado divisiones, ciertas divisiones por problemas doctrinales. También en muchas ocasiones hemos visto esto. Nuestra iglesia, amigos, acá como tabernáculo, también ha sufrido ciertas cuestiones de división por problemas doctrinales, con algunos que se han levantado confundiendo la iglesia. No todos los miembros de una iglesia están lo suficientemente maduros como para poder escucharlo todo, ¿verdad? Y poder discernir un mensaje o una enseñanza. Pero vean ustedes lo complicado que es esta situación. ¿Cuántos mensajes se publican hoy en las redes sociales? ¿Cuántas enseñanzas hay en las redes sociales? ¿Y la iglesia, será que no entra a oír esos mensajes? ¿Será que la iglesia no está escuchando con frecuencia ese tipo de enseñanzas, ese tipo de mensajes en las redes sociales? Sí. La pregunta es, ¿será que todos los miembros de la iglesia a nivel mundial tienen el discernimiento bíblico para poder comprender realmente cuál es la doctrina de Cristo? Creo que no, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos retomar estos temas nuevamente nosotros, porque entre nosotros también pueden haber ciertas dudas. El hecho de que seamos ya grandes en la iglesia no quiere decir de que no entremos en una cuestión dudosa en la doctrina de Cristo. Pues los hermanos eran muy jóvenes en la fe y un grupo de maestros judíos se habían levantado. Ellos de alguna manera decían que habían creído en Cristo, en el sacrificio que Él había hecho en la cruz, pero también querían seguir observando ciertas cuestiones de la ley. Y uno de los problemas que el apóstol aborda con mucha seriedad en la carta a los Gálatas es el tema de la circuncisión. No voy a explicar el término porque creo que la mayoría de los que estamos acá somos adultos y lo sabemos, lo manejamos, lo comprendemos, ¿verdad? Lo entendemos. Él se enfoca en corregir el problema. Fíjense, hermanos, que algunos creen que solamente era un grupo de judíos, maestros, pero por otro lado, algunos argumentan que algunos hermanos de la iglesia de la iglesia creyente, la iglesia cristiana, también se habían desviado de la fe en Cristo Jesús al ir tras las enseñanzas de estos judaizantes. Realmente era un problema. Y el apóstol, como un misionero, como un mentor a la vez, está muy preocupado y escribe pues esta carta. Han habido personas en nuestra iglesia, amigos, que se han levantado también en ciertas épocas, donde se han puesto a escribir y nos han advertido sobre ciertas doctrinas. Ustedes recuerdan a nuestro hermano Carlos Marroquín. Ha sido un hermano que, hermanos, él, por el hecho de saber el inglés, él ha leído muchísimos libros antes que nosotros, porque a veces esos libros no están traducidos al español todavía. Y nuestro hermano con anticipación ha leído muchos libros en inglés y nos ha advertido como iglesia sobre las falsas doctrinas que han venido como olas a nuestro medio. Ya, no solamente nuestro hermano Carlos Marroquín, muchos líderes se han levantado también, recordando, repasando, ¿verdad? Exhortándonos también en algún momento sobre el cuidado que debemos de tener, porque nuestra fe debe ser, como decimos, 100% cristocéntrica y debe ser bibliocéntrica, hermanos. Nuestra fe debe estar fundada en los cimientos de la palabra, no en cimientos distintos a los que la palabra del Señor nos presenta. Entonces, al estudiar esta porción y leer los contextos de la porción, nos damos cuenta que el apóstol corrige un problema doctrinal
pero también exhorta a aquellos que se habían desviado. Les exhorta a volver otra vez y también los anima a confirmar esa fe en la base de la palabra del Señor y en lo que él mismo había enseñado. Hablemos un poco de la cuestión histórica, el contexto histórico. Bueno, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y la circuncisión eran signos distintivos de la relación entre Dios e Israel. En otras palabras, todo gentil que quería pertenecer al pueblo judío, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse y someterse a toda la ley del judaísmo. Ese era un signo, un distintivo, ¿ya? Y muchos, bueno, en la Biblia encontramos al menos unos 3 o 4 personas en la genealogía de Jesús que eran gentiles, pero que llegaron a formar parte del pueblo de Dios, y no solamente eso, sino que pasaron a ser parte de la línea genealógica de Jesucristo. No porque hayan puesto su confianza en la ley en sí, sino que ellos también tenían la confianza en el verdadero Dios de los cielos. Ahí usted en Mateo capítulo 1 puede encontrar algunos nombres que en su momento los vamos a mencionar. Bien, hermanos, la venida de Cristo pues nos trajo la salvación a nosotros. La venida del Señor Jesucristo a la tierra también terminó con todo aquello, como dice el apóstol Pablo, el ayo. Y el ayo ha de entenderse como un tutor que instruía a un niño. ¿Ya? Pablo dice que no está negando en sí la ley, sino que lo que él está diciendo que la ley nos enseñaba qué era lo bueno y qué era lo malo. La ley, de alguna manera, pues dice que nos acercó, pero no nos llevó a la salvación, porque la salvación la encontramos únicamente ¿en quién, hermanos? En Jesucristo, el que había sido anunciado por las Escrituras. Las ceremonias, ¿de quién hablaban? En el fondo ceremonial siempre se hablaba del Mesías, ¿sí? Las leyes continúan también, los ordenamientos, los mandamientos tenían mucho enfoque a la llegada del Mesías. Y todos aquellos judíos que confiaban y ponían la fe en esa promesa hecha, entonces sí verdaderamente eran parte del pueblo de Dios. Aparte de la división que había entre los hermanos por la circuncisión, también algunos creían que debían observar otras cuestiones como guardar el séptimo día, el Sabbat del Antiguo Testamento. ¿Acaso que no es un problema en nuestro medio también, hermanos, ese tema? ¿Verdad que sí? Sí, muchos hermanos y hermanas de nuestra iglesia evangélica, amigos, también se han ido para ciertos grupos. ¿Por qué? Porque tienen un himnario precioso. Cantan himnos bonitos, hermanos. Usted pasa a la par de una iglesia del séptimo día, usted va a encontrar ahí, va a escuchar alabanzas como que fueran himnos, sí, de nuestro himnario, ¿verdad? Y son himnos muy bonitos, contienen un mensaje muy, muy bíblico. De hecho, muchos de nuestros himnos, pues los compartimos, ¿verdad? Con ese tipo de iglesias. Pero, hermanos, poquito a poquito van metiéndole a las personas el guardar el sábado, por ejemplo. Me atrevo a decirlo públicamente, hermanos, porque esto no es un tema que hay que manejarlo a escondidas. Es un tema que debemos hablarlo públicamente. Ya no estamos bajo los rudimentos de la ley. Ahora es Jesucristo. Y toda la palabra nos enseña que en Cristo nosotros encontramos nuestra salvación y no por el cumplimiento de normas y leyes del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Solamente
Cristo, hermanos. Y Pablo enérgicamente escribe. ¿Cuántos han leído la carta a los Gálatas? Una carta preciosa, hermanos, que nos enseña muchísimo. Yo les animo a estudiar Gálatas. No solo por leer y leer y leer, sino que lean unos versículos y tratemos de discernir. El Espíritu nos orienta, pero hay ayudas también que podemos de alguna manera aplicar para poder comprender mejor los textos de la carta a los Gálatas. Pablo se enfrentó a esa situación enérgicamente, como les digo, asumió la responsabilidad de corregir, aunque más tarde los hermanos de Jerusalén oficialmente también corrigieron esta situación. Pero Pablo ya se había adelantado. Y él les exhorta, hermanos, a volver al evangelio puro. El evangelio que ellos estaban enseñando era un evangelio contaminado. Y el evangelio de Cristo es un evangelio puro. No se contamina. ¿Ya? El evangelio del cielo a la tierra no es el evangelio que ha nacido en el corazón de muchas personas. Yo siempre he dicho, el ser humano nace siempre con la inclinación a adorar. Dios lo diseñó así, Dios lo formó así, por ser un ser espiritual y que necesita llenar el vacío en su interior. Pero tristemente, en muchos lugares y en muchas culturas, muchos se han levantado creyendo que ellos tienen la razón, y esa razón, esa idea, ese punto de vista se ha convertido en distintos caminos como posibles opciones para el ser humano para llegar a Dios. En la época de Cristo, a raíz del desarrollo social que hubo, muchas carreteras se abrieron, pues ahí surgió un dicho que decía que todos los caminos llevan a Roma. Porque así dicen los escritores, que muchas carreteras llegaban a Roma. Y de ahí viene ese dicho hasta hoy. Uno evangeliza a muchas personas y la gente le dice a uno, pero es el mismo Dios. Y muchas veces no es el mismo Dios al que las escrituras nos presentan. No todos los caminos que parecen rectos al hombre son el camino de Dios. No solo los caminos de la tierra al cielo. Ningún camino hecho, hermanos, diseñado en la tierra hacia Dios nos lleva a Dios. Solamente un camino diseñado del cielo a la tierra. Y Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. ¿Y dónde encontramos ese camino? En las Sagradas Escrituras, nuestra base fundamental. Ahí encontramos ese camino y nos enseña su historia. Sí, hay muchos elementos ahí que nos hablan de ese camino especial, que es Jesucristo, y no solamente camino, sino que es fuente de vida. Él dijo en una ocasión que venid a mí, todos los que, todos los cargados y cansados, y yo os haré descansar. También en una ocasión dijo, yo soy el agua de vida, y el que de mí beba, nunca más, jamás tendrá sed. ¿Qué más dijo de sí mismo? Yo soy el pan de vida, y el que de mí coma, pues no se va a padecer hambre. Jesús habló de sí mismo como el Hijo de Dios, como el Dios mismo, como el camino verdadero, como la única y absoluta solución a la esclavitud que todo hombre pueda estar experimentando. Veamos el verso 1, por favor. ¿Qué dice el verso 1, hermanos? Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien, entonces, para libertad Cristo nos hizo libres. Eso está diciendo. Hemos sido libres no para volver a ser esclavos.
sino que dice Pablo, yo los hice libres a ustedes, yo les di libertad a ustedes para que ustedes sean libres. Una forma de entenderlo. Y en la historia yo leí en algún momento que un hermano de mucho dinero en la época de la esclavitud fue a un lugar donde vendían negros. No me miren a mi hermano, por favor. Y pues ahí estaban los negritos amarrados en la plaza. Y el hermano de mucho dinero llegó y compró uno. Y lo compró para dejarlo libre. Y dice que el hermano empezó a caminar y cuando volteó a ver, el negrito iba detrás. Él estaba tan acostumbrado a vivir como esclavo que no quería dejar a aquel que lo había comprado. Hermanos, nosotros hemos sido libertados en Cristo para ser libres. ¿Estamos de acuerdo? Para ser libres en Él. Cristo vino para liberarnos y por esto, pero esto, hermanos, no significa que nosotros hagamos lo que queramos, porque esto nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos egoístas. ¿Ya? El versículo 13, vaya conmigo al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13, hermanos? Que no lo hemos leído, pero mi esposa ya lo leyó. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, léalo conmigo, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, el hecho de que seamos libres en Cristo no quiere decir que podemos dar rienda suelta a nuestros deseos. No, hermanos. Cuando nosotros decimos que somos libres en el Señor, es porque en esa misma libertad Él nos conduce por la vida. Y la forma como Él lo hace es, hermanos, realmente algo que nos liberta, que nos quita el temor, que nos libra de leyes humanas. ¿Ya? Y es lo que Cristo hizo realmente en la cruz por nuestros pecados. Así que no es darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Eso sería volver otra vez a la esclavitud de nuestros deseos egoístas. Sino que aquí lo que está diciendo es que Jesucristo nos liberó de dos cosas. Una es que ya no somos esclavos de la ley del judaísmo y ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos expuestos a la condenación eterna. Claro que si decidimos volver como aquellos, pues cada ser humano tiene libertad de hacerlo. Pero el apóstol Pablo nos habla, hermanos, también de ciertos límites, ciertas, diríamos, ciertas normas como para señalarnos el peligro. Es lo que hace el apóstol Pablo y lo vamos a ver más adelante. Porque a medida que nosotros vamos como soltándonos, como decimos, suéltese, suéltese, hermano. ¿Y qué le dicen a uno cuando es joven? Alguien me dijo una vez, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué deseos hay? Yo pedí un consejo. ¿Qué deseos hay en tu corazón? Yo le expliqué, pues haz lo que tu corazón dice. Hermanos, ¿y qué dice la Biblia acerca del corazón? Dice que es malo y perverso. No es lo que dicta nuestro corazón, es lo que nos dice el Señor. ¿Ya? Lo que nos dice el Señor. Nosotros como humanos tenemos deseos, tenemos emociones, tenemos una mente, tenemos una voluntad, aspiramos muchas cosas. Pero todo ello, hermanos, debe estar en esa libertad, pero del pecado. Y cuando Él nos hace libres del pecado, obviamente hay un límite, ¿verdad?
Esa es la razón. Hay un límite. Es porque ya estoy de este lado. No estoy del otro lado. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, no dice media criatura es o media nueva criatura es. ¿Qué dice el texto? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mas ahora, ¿qué dice? Y aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, al ser libres, hermanos, de la ley del judaísmo y al ser libres del pecado, se marca un límite. Ahora somos del Señor. Y en Cristo somos libres y disfrutamos una vida de gozo en el Señor. Ya no somos esclavos de amarguras, ya no somos esclavos de tantas tensiones que el hombre puede vivir estando en el pecado, porque ahora disfrutamos y presenciamos cada día el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Y qué más dice? Contra tales cosas no hay ley. No está la ley del judaísmo diciéndonos ya no hagan esto. No, sino que en el amor que ahora le tenemos al Señor y en esa sumisión a Él, nosotros disfrutamos el fruto del Espíritu que ahora mora en nuestro corazón. Una persona que viva conforme al Espíritu es una persona que puede estar en cualquier grupo social, pero siendo luz, siendo sal. Un hermano me decía, yo puedo ir a comer con un grupo de amigos, un grupo de personas que no es cristiano. Yo le, claro que sí, hermano, usted puede ir, pero vaya siempre siendo esa luz en Cristo Jesús. No vaya a participar de esos chistes morbosos y esas cuestiones, ¿verdad? No vaya a estar ahí si van a estar tomando, porque entonces no, usted no va a poder hablarle del Señor. La palabra misma nos da de su sabiduría, hermanos. Pero para ello tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Y también el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos enseña cómo debemos conducirnos en la vida, en esa libertad que ahora disfrutamos en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Así que los cristianos no debemos permitir que se nos imponga una ley del judaísmo como diciéndonos, si ustedes no practican este rito, si ustedes no practican esta ceremonia, si ustedes no guardan el día sábado, ustedes no son parte del pueblo de Dios. No debemos permitirlo, porque nuestra fe está fundada en el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos libres en el Señor, no por guardar ese tipo de cosas, sino que somos libres porque Él nos libertó en la cruz. Y eso lo hemos predicado en otras ocasiones. El Padre derramó sobre el Hijo toda su ira, esa ira que le correspondía recibir usted y yo. Pero Él se puso en mi lugar, ya al extremo de que el Padre lo abandonó. Por amor a nosotros, Cristo lo hizo, hermanos, para darnos esa libertad que ahora nosotros gozamos en el Señor. ¿Por qué entonces algunos van detrás de estos falsos maestros y estas mujeres falsas también? Vean ustedes, tienen una buena química, son personas muy amables. Tengamos cuidado, hermanos. Tocan la puerta de nuestra casa con mucha educación, no como nosotros, ¿verdad? ¡Va! No, con mucha educación. Tocan 2 veces y si no abrimos, no entran. El año pasado tocaron la puerta de mi casa y salí. Eran 2 personas que querían hablar conmigo. Yo venía ya para la iglesia, tenía que predicar. Yo les dije, miren, fíjense que, disculpen, yo ya soy cristiano, soy hijo de Dios y tengo que ir a compartir a la iglesia. Mire, pero no creo que no tenga un minutito para nosotros, siendo usted cristiano. Bueno,
Pasen adelante, pues, les voy a dar unos minutitos. Esos minutitos fueron media hora. Y con tanta dulzura con la que hablan, hermano. Vieran, con tanta dulzura. Pues yo pude resaltar algunos elementos de la vida cristiana, lo que yo creía, y por último, pues los despedí. Si usted le abre la puerta a uno de ellos, lo invita y le regala un refresco, se sienta con ellos, le sacan un librito muy llamativo porque no tienen miedo en invertir para presentar buenas cosas. Ya, usted va a escucharlo por media hora, le aseguro que la siguiente semana ya sus niños van a estar involucrados, la demás familia, el anciano, hasta el perrito va a estar por ahí. Porque, hermanos, no sé cómo le hacen, pero tengamos mucho cuidado. Y nosotros como padres, enseñemos a nuestros hijos la Biblia. Enseñémosle la Biblia a nuestros hijos. Si la iglesia está como está a nivel mundial, imagínense de aquí a 10 años, ¿cómo estará la iglesia? Si ahora no hay mucho interés ni los adultos en estudiar la Biblia, ¿qué interés tiene nuestra juventud realmente hoy en día? ¿Y qué interés tiene nuestra juventud de aquí a 10 años? ¿Qué rumbo lleva la iglesia cristiana? ¿Dónde está ese Pablo que se va a levantar? Ese Pablo puede ser usted en casa, tiene la escritura ya revelada en sus manos. Hay que enseñar a nuestros hijos en la mesa. Vea, la Torá, como decimos, nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos repetir las escrituras. Pero si no lo hacemos estrictamente como nos dice la Biblia, cuando comamos, no podemos sacar a los niños de muchas cosas hoy en día, como hacer uso del teléfono, ver televisión. Pero mire, vea televisión, usted le pone el canal, vea media hora y luego mire, continuemos la lectura desde Génesis. ¿Es fácil esto? No es fácil. No es fácil para los padres. Pero si no insistimos, si no intentamos, hermanos, guiar a nuestros hijos, como dijo alguien, al que a nada le apunta, a nada le pega. Si usted cree que no puede hacer nada, pues su familia va a terminar en nada. Pero si le apunta algo con sus hijos y ora por eso que usted quiere para sus hijos todos los días, yo creo en el poder de Dios y creo en la instrucción de la palabra. No que la instrucción los vaya a salvar, ellos al final tendrán que tomar sus propias decisiones. Pero como padres somos llamados a ser como Pablo. Instruyamos. Usted quizás no ha fundado una iglesia, yo tampoco, no estoy haciendo cartas, pero tenemos la carta en nuestras manos, la carta inspirada. El llamado de Pablo, no, hermano, esa no, atalaya no. El apóstol Pablo nos exhorta esta mañana también a nosotros a que hagamos el trabajo, hagamos nuestro trabajo, cumplamos con nuestras responsabilidades como padres, como líderes. Usted es un líder en la casa. Para ser líder de Dios no necesariamente hay que estar acá en el tabernáculo. Usted es líder en su casa. Usted es líder en la universidad, si está al frente de un grupo. Ahora es más complicada la situación. Usted es maestro en la escuela, es más complicado, pero yo creo que no puede usted dejar de brillar. No puede. Y quizá llegará el momento en que le dirán a usted, mire, usted no puede trabajar ya en este colegio. A mí me lo dijeron una vez, mire hermano, usted no puede ya continuar. Yo me atreví, no para vanagloria, pero me atreví a señalar un problema que estaba sucediendo ahí. Y pues entonces me llamaron y mire, ya no va a poder continuar. Fui a otro grupo en una ocasión y me dijeron no, porque usted no se rige por estos libros de filosofía. Usted habla mucho de Dios. Está bien, no hay problema. Las puertas se nos van a cerrar, más aún cuando usted haga su trabajo y su papel. Pero hay promesas, hermanos, del Señor. No estamos solos. ¿Ya? No estamos solos. El Señor ha prometido nunca dejarnos, sino que estar con nosotros en todo ambiente de peligro doctrinal y por supuesto peligros físicos también. Así que
controlemos nuestras emociones en el Espíritu de Dios. Controlemos nuestros deseos carnales en el Espíritu de Dios. Controlemos nuestra mente. Y en lugar de llenarle basurita, echarle basurita y más basurita y más basurita, jalo por aquí, que Facebook, que Instagram, que Twitter, que ¿qué más? WhatsApp. En lugar de todo eso, ¿qué dice Pablo? En Filipenses 4:8. Vamos rapidito, hermanos. Vamos rapidito. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Muy bien. ¿Otra vez, hermana Selva? ¿Otra vez? Muy bien. El apóstol Pablo nos llama a pensar ¿en qué? En todo lo que es justo. En todo lo que es recto. En todo lo que es verdadero, amable. En todo lo puro. Vea usted, si hay virtud alguna, si algo digno de qué, de alabanza, ¿qué dice Pablo? En esto pensado. La Biblia dice que tenemos libertad mental, claro que sí, pero evaluemos nuestra vida también. Evaluémonos si estamos en las condiciones y conozcamos nuestros límites para poder, hermanos, permanecer firmes hasta el final en ese llamado que hemos tenido en Cristo Jesús. ¿Qué más dice la palabra del Señor, hermanos? Veamos el versículo 2, por favor. El versículo 2, siempre Gálatas capítulo 5. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, Cristo no os aprovechará de nada si alguien se circuncidaba, creyendo que haciendo esa acción se iba a salvar. Ese era el punto, ¿verdad? Porque ellos decían, si no te circuncidas, tú no formas parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces Pablo dice, si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará de nada. Eso dice el gran apóstol. Él advierte, hermanos, que aquellos que buscan justificarse a través de la circuncisión o cualquier aspecto de la ley, están rechazando la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen que Cristo es suficiente para nuestra salvación? Él es suficiente, hermanos. No necesitamos cuñas. No necesitamos comprar otro tipo de boletos. No, Cristo es suficiente. Su obra es suficiente. Esa obra hecha en la cruz del Calvario. Optar por la ley es rechazar, dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios. Es desvalorizar el sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre. Para siempre. Y el famoso texto que memorizamos desde niños, San Juan 3:16. ¿Qué tal si lo decimos? Porque de tal manera habló Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree y no se pierda vida eterna. Fíjense que yo escuché a un experto decir que el texto se leía así desde los originales. Porque de tal manera amó y seguirá amando Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y seguirá creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Estábamos siempre en la misma temática cuando Él dijo esto, porque algunos creen que con solamente levantar la mano y en un momento de, pues sí, acepto, creo en Cristo y ya. Y después de un mes va por ahí, abandona a su mujer, se busca otra o si no otras. De vez en cuando pues lo vemos ahí compartiendo su cerveza con un grupo más y se embriaga y esas cosas. Pero como ya creyó, no hay ningún problema, dice.
Su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. No voy a ahondar en ese tema. En otra ocasión. Primero Dios. Pero hermanos, Cristo nos ha dado una salvación. Y si realmente la hemos encontrado, también permanecemos y creemos y seguimos creyendo en esa salvación, en ese sacrificio hasta el final. Solamente por su gracia mediante la fe en Cristo. Fe y gracia. Al combinar fe y gracia, entonces nuestra vida es transformada en Cristo. Hacer esa combinación, esa fórmula, fe y gracia, entonces produce salvación para todo aquel que cree en Él, aquel que viene a Cristo, el que trae sus cargas, esos problemas difíciles de incertidumbre de la vida, al punto de sufrir persecución diabólica, personas endemoniadas, en un momento de desesperación también pueden venir a Cristo y Cristo los liberta, los redime para su gloria. ¿Recuerdan ustedes aquel personaje, verdad? Lo hemos repetido muchas veces. Nuestro hermano Raúl Mejía González, creo que fue en este lugar que entró, acá, ¿verdad, hermano? Entró, ¿y en qué condiciones venía él? Hermanos, el mismo diablo le reveló muchas cosas. Él vio el infierno, pero en algún momento creyó. Dice un escritor también que solamente en el precipicio se efectúan cambios. En ese momento de pues me muero, voy al infierno, él puso su fe en Jesús. ¿Y qué le dijo el pastor que estaba acá? El hermano de él que lo ha dicho. ¿Qué le dijo el pastor cuando viene siendo atormentado por los demonios? ¿Dónde mora Cristo? No mora Satanás. Y eso también la Biblia lo confirma, hermano. No explícitamente con las mismas palabras, pero la Biblia confirma que donde mora Cristo no puede morar Satanás también. Así que Cristo puede libertar a los endemoniados. Un hermano dijo una vez: yo tengo mi demonio. Yo me asusté, pero el pastor de nuestra iglesia, yo tengo mi demonio que me persigue y yo ya lo conozco. Bueno, tal vez no es que esté en él, dije yo, ¿verdad? Yo traté sino que de repente él ya conoce cómo el demonio lo ataca. Bueno, así creo que fue mejor percibirlo, porque es un hermano bien especial y pues yo creo que él está bien con Dios. Pero hermanos, es cierto que estamos rodeados de demonios. Usted está rodeado de demonios, lo persiguen los demonios. El mismo diablo. El diablo no puede estar con usted acá y al mismo tiempo con otro, tu amigo, un familiar allá por Morales, pero sí los demonios. Y la palabra del Señor dice que el diablo vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Vea usted, vino para matar, para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir su vida y quiere destruir su familia. Quiere destruirlo completamente. Él quiere destruir su alma. Y dice que se presenta como un personaje con cachos, con cola y con ojos rojos, como lo pintan. Así se presenta. ¿Qué dice la palabra? Que se presenta como un ángel de luz. Así que ese ángel, ojitos verdes, que le habla a los oídos a las chicas, tengan cuidado. Esa chica de ojos verdes, ojos azules, que se les presenta a los jóvenes, tengan cuidado. No sabemos quién realmente está ahí. Ese alguien que le habla a usted en el culto, no. Ese alguien que llega a su casa y que trata de afectar su vida, interrumpir su vida, quitar la paz. Pues hermanos, muchos de ellos son usados por el mismo Satanás también. Y lo que a él interesa también es destruir la iglesia de Cristo. Metiendo ideas, como la circuncisión, como los elementos que ya mencioné, rituales y ceremonias. Quiere destruir la iglesia del Señor.
Lo quiere hacer grupalmente y quiere hacerlo individualmente como usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, lavada y salvada con la sangre del Cordero. Veamos el verso 3, por favor. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, ¿qué está diciendo? Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pablo aclara entonces que aquellos que eligen la circuncisión en esa época como un medio de salvación deben cumplir con toda la ley de Moisés, lo cual es imposible, hermanos. Ni siquiera Moisés la cumplió. Ningún profeta cumplió la ley. Nadie, ningún patriarca la pudo cumplir, pero sí la cumplió alguien por nosotros. La cumplió nuestro Señor. En Él se cumplió todas las profecías, en Él se cumplió el pacto, en Él se cumplió toda la ley. En nuestro Señor, por amor a todos nosotros. Él lo hizo por nosotros. Pero acá el apóstol usa una figura de lenguaje llamada hipérbole. Una hipérbole acá puede ser entendida como un énfasis lógico para decir que si alguien piensa que debe circuncidarse para ser salvo, ese alguien está asumiendo la responsabilidad de cumplir todos los demás mandamientos. Y el conjunto de mandamientos que contiene la ley de Moisés está en la Torá, o también conocidos como los libros de la Biblia, el Pentateuco. Sí, para los judíos, la Tanaj. ¿Ya? Pero la Torá contiene, hermanos, 613 mandamientos. Imagínense, 613 mandamientos. Los expertos dicen que 248 mandamientos son positivos. ¿Cómo así, pastor? Bueno, un positivo, para darles un ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Será que esos mandamientos no se aplican a la iglesia hoy? Claro que sí, hermanos, se aplica, pero no está diciendo que por cumplir ese mandamiento yo soy salvo. Yo soy salvo por la gracia de Cristo. Pero también la palabra me enseña que yo debo también, hermanos, asumir en mi vida cristiana estos principios, ¿ya? Para vivir armoniosamente con mi familia, con la sociedad. Es muy bueno aprenderlos y también enseñarlos y practicarlos a la medida posible. Así que 248 mandamientos son positivos y 365 son negativos. Por ejemplo, un mandamiento negativo sería: no robarás. Hay un montón de reglas, no robarás. No, hermanos, también son aplicables. Fíjense que los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, los 9 mandamientos, 9 de ellos se enseñaron en la iglesia primitiva y están en nuestro Nuevo Testamento. Pero uno de ellos, como el guardar el séptimo día, ya no aparece. Datos curiosos de la Biblia, ¿verdad? Así que estos mandamientos, hermanos, abarcan diversas áreas de la vida religiosa, la vida moral, ceremonial y civil del pueblo de Israel, incluyendo las leyes de los sacrificios también, leyes para las festividades, leyes para la pureza personal y pureza ritual, leyes para la justicia, leyes para la justicia social y relaciones sociales. Todo está ahí. Estos principios nos ayudan todavía como iglesia a funcionar mejor. Para que esa luz brille como debe ser, apliquemos los principios de toda la Biblia. Pero no estamos alejándonos de la esencia del Evangelio, del mensaje central de Jesucristo. Y es que la salvación es únicamente por la fe en el Hijo de Dios. No olvidemos eso, hermanos. Así que intentar justificarnos mediante la ley, esto nos conduce a una vía de constante fracaso, ya que nadie puede cumplirla perfectamente. Nadie, hermanos, solamente el Señor. Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Ya nos estamos acercando, hermanos.
al final. Verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Vea, hermanos, aquí no está la palabra vosotros, pero está inmersa en las palabras de vosotros. Está hablando de otro grupo, de este grupo que se estaba desviando o desligando y se estaba de alguna manera involucrando en las prácticas del judaísmo y que lo estaban enseñando también. Pablo es directo a aquellos que intentan justificarse por la ley. No dice nosotros, ¿verdad? No dice nosotros. Ahí nos enseña que la dependencia de las obras para la justificación no desconectan de la verdadera fuente de salvación, que es Cristo Jesús, mediante su gracia. Por último, verso 5. Pues nosotros, ahí usted ve que hay un pronombre. Nosotros, por el Espíritu, ¿qué dice? Hoy sí quiero que lo lea conmigo, por favor. Pues nosotros, por el Espíritu, Espíritu con mayúscula, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ya habló de un grupo, de ustedes, de aquellos, pero ahora habla de nosotros. Y es que Pablo creía que sí había una iglesia santa, que no se había contaminado, no se había mezclado. Aquí en el tabernáculo hay una iglesia santa. ¿Cuántos lo creen? Hay una iglesia santa acá, por la cual Cristo viene. Ya fue redimida, comprada de nuevo por el Señor. Una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, pero con defectos a la vez. Pero en su gracia el Señor la ha justificado y la ha salvado. Y por esa iglesia viene Cristo. Fui a predicar a una iglesia en estos días y unas hermanas pasaron a dramatizar la parábola de las 10 vírgenes. Y pues muy bien dramatizadas las escenas. Y me acordé de lo que dice un escritor al respecto, que las 5 vírgenes prudentes es posible que representen a la iglesia santa del Señor. Las otras 5 insensatas es la iglesia que está contaminada. Amo a Cristo, pero también, mire hermano, venga hombre, no sea tímido, le voy a pasar un par de huevos, mire. Va a ver usted que algunos dicen que eso es medicinal. Pues no sé, ¿verdad? Hasta donde se haya comprobado ya. Un poquito de ruda y una oración, repetición y repetición y repetición y repetición. Y la fiebre se fue. Ya no creen en Cristo, sino que creen en los huevitos, creen en la ruda. Eso es, ¿cómo se le llama eso? Un sincretismo religioso, hermano. Sincretismo religioso. No es una fe sólida, una fe pura en el Señor. Está bien, acudimos a las farmacias. ¿Verdad que sí, hermano Mario? Acudimos a los médicos, acudimos a la medicina, a la ciencia. Esos son recursos que Dios ha dejado. Pero aparte es, hermanos, que yo ponga mi fe en mi compañero hombre, con alguna práctica. Un cristiano dijo una vez, hace poco, por cierto, yo ya le busqué pasar por todos lados y estoy pensando ir a los brujos. Vaya, dije yo. Imagínense, ¿cuántas personas visitan a los brujos todavía o consultan ciertas páginas de adivinación? Mucha gente a través de la historia yo los veía correr y madrugar a comprar lotería, a probar la suerte porque no querían trabajar, eran haraganes. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor, hermanos? Los principios del Antiguo Testamento se aplican a la vida cristiana hoy. Y si usted ve en el verso 12, no lo tengo acá ya a la mano, pero ahí en el verso 12, si no me equivoco, usted va a encontrar que ahí el mismo apóstol aconseja que no nos comamos unos a otros, que no nos critiquemos, dice.
Ahí allá hay ciertas normas de conducta para la vida cristiana. Así que apliquemos los principios también del Antiguo Testamento en nuestra vida, pero no perdamos la esencia de un Redentor, que es Cristo Jesús, y que está dispuesto a perdonarme cuando yo vengo a Él arrepentido, confesando mis faltas. Y aquellos que consideran estar ya rumbo al abismo, como Raúl Mejía González, la puerta del tabernáculo del cielo sigue abierto hasta hoy. Cristo Jesús quitó el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, para decirnos que ahora podemos llegar al Padre a través del único sacerdote que es Cristo Jesús. Quiero que se pongan de pie esta mañana y demos gracias a Dios por la salvación que hoy tenemos. ¿Les parece? Y usted no agradecido, anoche el hermano Maudiel predicó la palabra y pues muchos jóvenes vinieron acá al altar, no sabemos con qué necesidad, pero hermanos, él decía que nosotros tenemos que aprender a valorar nuestra identidad como cristianos. Usted vale la sangre de Cristo, y no solamente porque murió por usted, sino que también porque le libró de la condenación eterna, condenación sin fin. ¿Cómo debemos vivir como iglesia? Arrodillados, consagrados, viviendo en amor, amándonos unos a otros. Para que el mundo vea la luz de Cristo, necesita que usted y yo brillemos. Cierre sus ojos y dé gracias a Dios esta mañana. Si alguien por primera vez no conoce a Cristo, quiero invitarle que venga a Él. Usted ha intentado religiones tras religiones, ha estado en diferentes iglesias y no ha encontrado realmente esa libertad en Cristo. Esta mañana es su oportunidad. Puede ser una señal para orar por usted si desea. O un hermano que quizá no tenga problemas con yugos de la ley, pero sí quizá todavía está lidiando con ciertas esclavitudes personales. Hay cadenas que atan a algunos todavía que necesitan entregar toda su vida a Dios. Cadenas de las drogas, homosexualismo, cadenas de la pornografía, ideas que no lo dejan dormir porque cree que usted no está bien delante de Dios. Pueden ser cadenas también, pero el Señor lo quiere libertar, lo quiere librar esta mañana de todo eso, para que este 15 de septiembre usted realmente recuerde que la verdadera antorcha de la libertad es usted mismo. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra. Hay profundidad en ella. No, nuestra mente es muy pequeña, muy limitada para poder comprender las profundidades, para degustar de toda la dulzura que ella contiene. Hoy, Señor, has hablado de nuestra vida una vez más, y gracias por recordarnos que ahora somos libres en Cristo, porque hemos puesto nuestra fe únicamente en Él. Bendice a cada hermano presente, a cada hermana, a cada joven que está haciendo esta oración. Si sale del corazón, de lo más profundo del corazón, tú la escuchas y la atiendes. Pero muy bien sabes cuando la oración no sale del corazón, sino que lleva otras intenciones. Gracias por discernir nuestra vida esta mañana, exhortarnos y volvernos a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.